4 al 6, ¿ya? Desde el capítulo 11, versículo 4 al 6, para los que quieran notar, lo siguiente. Eh, el, Estamos en la época del 4 al 6 en que el Evangelio fue predicado y tuvo mucho éxito. Época en que el Evangelio fue predicado y tuvo mucho éxito. Eso es capítulo 11, verso 4 al 6, ¿ya? Para los que noten. Seguimos en 11, capítulo 7, verso al 10, ¿ya? Para los que están anotando, capítulo 11, verso 7 al 10 dice, periodo en que se levantó un poder que intentó destruir el testimonio del Evangelio. Repito, periodo en que se levantó un poder que intentó destruir el testimonio del Evangelio. Eso es capítulo 11, versos 7 al 10. Lo estoy tratando de despedazar por partecita para que vamos tratando de comprender mejor, ¿ya? En el capítulo 11, verso 11 al 13, periodo en que el Evangelio progresó, eh, lo cual prueba que Roma no había tenido en cuenta el poder de Dios. Verso 11 al 13, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entre el capítulo 11, verso 4, lo pasamos ya, pero hasta el verso 13. Repito para que les pueda ayudar. Capítulo 11, verso 4 al 6, época en que el evangelio fue predicado y tuvo mucho éxito. Verso 7 al 10, periodo en que se levantó un poder que intentó destruir el testimonio del evangelio. Y versículo 11 al 13, periodo en que el evangelio progresó, lo cual prueba que Roma no había tenido en cuenta el poder de Dios. Eso es para los que están anotando. Si a alguno les falta, después al final me puede preguntar de todas maneras, ya para que podamos ir intentando entender un poco mejor. Ahora bien, dice el versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ya vimos entonces, ahí dice el verso 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estábamos entonces en el 4 al 6, en que estamos hablando del periodo en que fue predicado el Evangelio y tuvo mucho éxito. Aquí. Bien. El verso 6. En la parte segunda de esta porción de la Biblia, dice, alude a un periodo en que se levantó un poder que intentó destruir el testimonio del Evangelio, ¿ya? Y tal poder tuvo un éxito temporal, no definitivo. Y cuando este libro de Apocalipsis fue escrito, el Evangelio estaba pasando por un periodo decisivo y parecía que la Roma imperial podría destruir al cristianismo y que gozaría por esta destrucción. La bestia que simboliza a Roma, encarnada en el emperador, hizo guerra contra los cristianos, ¿ya? Eso es lo que tenemos allí durante el periodo de la persecución romana. Eh, el cristianismo perseguido que superaba al incrédulo, pero era perseguido y parece que el incrédulo lo superaba, pero no. Dios está con los suyos y les da suficiente poder para conquistar al enemigo. Esto tenemos aquí en el versículo, a ver, me, disculpe que me pasé un poquito al 7. Ya, eso, correcto. Y ahora sí. El capítulo 6.
el verso, el simbolismo de este versículo alude al caso de Elías y de Moisés, según algunos eh, citan ya, y también en el caso de Santiago, cuando dice ahí, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Se acuerdan ustedes que Elías oró y no llovió, y oró y llovió también, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver el caso de Primera de Reyes 17:1, ¿ya? Primera de Reyes 17:1. Vamos a ir viendo, a ir leyendo versículo a versículo. Hermano, hermano Clever, ¿podría leer, por favor? Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Sí, mi hermano, ya ahorita de buscar. Primera de Reyes 17, Sí. 1. La palabra de Dios dice, entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. A ver, Ese es Primera de Reyes 17:1, mi hermano. sí, yo estoy en Primera de Reyes 17, estoy equivocado, entonces. Tengo Primera de Reyes y habla de. Elías predice la sequía. Ya, estoy equivocado de la página, hermano. Está bien usted, está bien usted. Yo ¿Sí? estaba mirando el verso 8. Pues, con razón decía, está equivocado el hermano. Pero era yo el equivocado. Entonces dice que, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, eh, el- el- este texto que estamos leyendo aquí en el capítulo eh, 11, verso 6, cuando dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. ¿Quiénes tenían poder para cerrar el cielo a fin de que no lloviera? Cuando leemos, cuando leemos aquí en el capítulo 11 11. del libro de Apocalipsis, en el verso 6, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo a donde leyó el hermano Clever, en el capítulo 17, verso 1 de Primera de Reyes, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, pareciera que esto tiene que ver ya con lo que está el capítulo 11 verso 6 con lo que está hablando de Primera de Reyes 17:1 en el caso de Elías Tisbita, ¿ya? Pareciera. Pero dice, vuelvo a leer para que estemos atentos, 11:6 de Apocalipsis. Estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Quiénes son estos? Ayúdenme. ¿Quiénes son estos? Los profetas, Profetas. Los dos testigos. Exactamente, exactamente. Los dos testigos. Es para que llevemos la cuenta, ¿ya? Vamos pensando bien. Ahora, por favor, hermano Ernest, lea Santiago 5, 16 al 17, por favor. Bien, vamos a ver Santiago 5, 16, 17. Aquí lo tengo. Dice de la siguiente manera. Ya. ¿Me escucha, no? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Santiago 5, versos 16 y 17 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Perfecto, muchas gracias. Ok. Entonces,
el texto que estamos citando en Apocalipsis capítulo 11, verso 6, Sí. pareciera que está relacionado con lo que se habla en Primera de Reyes 17:1 y también en Santiago capítulo 5, versos 16 y 17. El simbolismo de este versículo alude al caso de Elías y al caso de Moisés. Como, en Éxodo capítulo 7, verso 20, hermano Octavio, ¿podría leer, por favor? Éxodo 7:20. Hermano, hermano Edwin, por favor. 7:20. Sí. Ya, doy lectura. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 7, versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Muy bien. Aquí está hablando de una plaga, de una de las plagas que Dios había mandado sobre Egipto. ¿Por qué? Porque los egipcios no habían dejado que el pueblo de Israel fuera por el desierto para adorar a Dios. Entonces, una de las plagas que Dios mandó fue la plaga de la sangre y Moisés convirtió las aguas en sangre. Entonces, como Dios estaba con Elías para detener la lluvia, ¿ya? Y con Moisés para convertir las aguas en sangre, dándoles poder sobre el enemigo. En este caso de Éxodo, sobre Israel, perdón, sobre Egipto, ¿ya? Entonces, luego también está con los dos testigos que son acompañados de Dios para llevar a cabo la obra indicada. Y ningún poder humano puede detenerles. Se va a predicar el Evangelio de todas maneras. A eso se está refiriendo, en este caso, en el capítulo 11, verso 6 del libro de Apocalipsis, cuando dice, estos, como ya mencionaron, tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Por eso hemos leído los textos de Éxodo 7:20, de Primera Reyes 17:1 y de Santiago 5:16 y 17, porque los dos textos o los tres textos que leímos tienen que ver con este versículo que estamos hablando aquí en el 6. ¿Ok? Ahora, durante el periodo de la persecución romana, como siempre es el caso, pudo parecer al cristiano perseguido que lo superaba el incrédulo. Pero no, Dios está con los suyos y le da suficiente poder para conquistar al enemigo. Eso daba la impresión por lo que estaba pasando en ese momento allí, ¿ya? Voy a tomar un poquito de agua. Bien, vamos entonces al capítulo 11, verso 7. Dice así, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dice en los días en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Dónde está la voz del séptimo ángel? En el capítulo 11, verso 15. Leemos aquí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ahí comienza ese reinado. Ahora dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, ¿ya? En el 11:7,
Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Contra quién hará guerra, hermanos? La bestia que Contra los sube del abismo y los matará, los vencerá. ¿Contra quién? Ayúdenme, para que vamos siguiendo la lectura. Los dos testigos. Perfecto. Contra los dos testigos. Muy bien, gracias, hermano. Él también que está en concordancia, mi hermano, del Colosenses 1:23. Ya, pero ya vamos a ir avanzando de a poquito, hermano. Gracias. Muy buena acotación. Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, en el texto de Romanos, capítulo 15, verso 19, tengo muchos textos aquí para eso, pero vamos a leer algunos nomás porque si no, nos alargamos demasiado, ¿ya? En el texto de Romanos, capítulo 15, dice así, el verso 17, el verso 17, ¿ya? ¿Está ahí, hermano Octavio, ahora? Sí, ¿cuál libro leo? Romanos, Romanos dice aquí, Romanos 15:19. bueno, va a leer como yo le pido, por favor, ¿ya? Dígame, Del verso 17 en adelante. pero capítulo ya del 17 en adelante, ¿no? Capítulo 15, verso 17 al 19, Lo leo, mi hermano. por favor. ¿De qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere? Porque no os había hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, como potencia de señal y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que donde desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jerico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y Bueno, de esta muchas manera, gracias, hermano. Hasta bueno, ahí. nada más. Muchas gracias. Entonces, dice el apóstol Pablo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, hablando ahí a los hermanos en Roma. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo estaba haciendo una obra, un trabajo por mandato divino, de manera que era un empleado, digámoslo, ya era un obrero de Cristo, era un trabajador del Evangelio. Y luego dice, ¿cómo lo ha hecho esa obra? Con potencia de señales y prodigios. O sea, había hecho milagros también, predicando el Evangelio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilirico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Así también habían hecho estos dos, digamos, profetas, estos dos testigos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y hay otro texto ahí en Hebreos capítulo 2. Este texto lo he leído no sé 1000 veces yo, pero siempre tiene algo que decirme, ¿ya? En el capítulo 2, a ver, hermano Rogelio, ¿puede leer, por favor? Verso 1 al 4, Hebreos 2, 1 al 4. ¿Tiene el micrófono apagado, señor Rogelio? Hermano Rogelio, ¿tiene el teléfono, el micrófono apagado? Con internet. Bueno, Ahí ahora sí, sí.
Ahí sí, Ahora sí, perfecto. una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Más, Sí, hasta el tres 4, también, hasta el 4. hasta cuatro, bueno. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Muy bien, gracias. Esto concuerda con lo que estaba diciendo Pablo en Romanos 15, verso 19, verso 17 al 19, al 20, ¿ya? Que no solamente lo hizo él con su esfuerzo, sino también con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces nada ni nadie podía detener que Pablo predicara el Evangelio y que el autor de los Hebreos también, porque estaba la asesoría espiritual de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo los asesoraba? Dice el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Qué testificaba Dios? Que lo que ellos estaban predicando, ¿qué es lo que era? Era la palabra de Dios. ¿Y cómo lo testificaba? Decía, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, según la voluntad de Dios. De manera que Pablo y los apóstoles, cuando predicaban el Evangelio, lo predicaban siendo respaldados por Dios. ¿Con qué lo respaldaba? Dándole el poder para hacer milagros, para hacer maravillas, para hacer prodigios, señales que destacaran que ellos eran evangelistas, predicadores del pueblo de Dios. Y eso nada lo podía detener, nada lo podía destruir. Vamos a leer un texto para probar que es indestructible cuando Dios manda. Hermano Luis Timbila, por favor, si me puede ayudar a leer en el texto de Hechos, capítulo 5, el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y en el versículo 32, por favor, en adelante. Hechos capítulo 5, verso 32. En adelante, por favor, hermano. La Yo le palabra de pido, Dios nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose el concilio, en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. gracias, hermanito. Hasta ahí. Muchas gracias, hermano. Mire, qué interesante esto, porque ya le voy a explicar por qué lo digo. En el verso 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. ¿Quiénes están hablando aquí? Pedro y Juan. ¿Ante quién? Ante el concilio judío. ¿Ya? Entonces, en el verso 33 dice que
ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Los judíos estaban furiosos. ¿Contra quién? Contra los apóstoles. Entonces dice que en ese momento, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. ¿Se acuerdan ustedes quién era Gamaliel? El maestro Profesor, de maestro de Pablo. Prácticamente. Muy bien, muchas gracias. Ahora ya aprendí ya. Entonces, ¿ya? Entonces dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Pedro y Juan. Pedro y Juan. Pedro Muy y bien. Juan. Muy bien. Luego dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. ¿A qué varones israelitas les decía que miraran? a los judíos, a los que estaban persiguiendo. ¿A qué grupo pertenecían? Dice el verso 34, a los del concilio, donde estaban la gente más prominente dentro del pueblo judío. ¿Ya? Entonces, dice, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. ¿Cuáles hombres? Pedro y Pablo. Apóstoles. Pedro. Muy bien. Porque antes de estos días se levantó Teuda. ¿De cuáles días? Sí, de esto que estaban hablando Antes, acá. antes del día de Pentecostés. Sí, de los días de Cristo, ¿no es cierto? Del establecimiento del reino, todo eso. Antes de estos días, dice, se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Por qué? Porque Porque, era un proyecto de hombre nada más, no era de Dios. muy bien, perfecto, perfecto. Dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó, pues decía, a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. También se acabó por lo mismo la cosa. Y ahora os digo, dice, ¿quién dice? Ahora os digo, ¿quién dice? Pero, Gamaliel. Gamaliel, ¿Cómo? Gamaliel. 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 Ya, cálmese, tranquilito. Dice, apartaos de estos hombres. ¿Cuáles hombres? Que los que tenían mandamiento de hombre nada más. No, 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 O no, sea, no. no era de Ah, Dios. no, De no, los apóstoles. ahora sí que se equivocó. No, ahí no. ¿De quiénes? De los apóstoles. De los apóstoles, apartados de estos hombres, de los apóstoles. No de Judas ni de Teudas, sino de los que estaban por ser, digamos, muertos por los judíos, por los del concilio, que eran los apóstoles. Dice, ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar con ella? Se Se desvanecerá. iba a desvanecer Va a directamente. desaparecer, va a desaparecer como la de Teudas y la de Sí. Judas, el Galileo. Más, o pero, si es de Dios, si es de Dios, no la podréis destruir. No la podréis destruir, dice. No seáis tal vez tallados luchando contra Dios. Esto dijo el maestro Gamaliel. Así Si es es. de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora bien, tenemos esa idea en la mente. Volvamos al libro de Apocalipsis. ¿Ya? El verso 7, el 11:7. Perdone que me vaya por este lado así, con tanto rebusque, pero es así. Dice el verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dice, eso, perdón, disculpe, me equivoqué, el texto, leí el 10, el 11:7. Cuando Cuando haya Por favor, hermano, tranquilo, por favor. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿A quiénes? A los, a los dos testigos, ¿ya? Pero, hay un problema, que este triunfo de la bestia sería un triunfo temporal, breve, ¿ya? Entonces,
cuando haya acabado su testimonio, dice que los vencerá, pero el evangelio seguirá siendo predicado, porque lo de Dios, como dijo Gamaliel, es indestructible. Es indestructible. No se puede frenar el avance del evangelio. En ningún lado va a seguir avanzando, va a seguir siendo predicado. Acuérdense, se levantó un poder que intentó destruir el testimonio del evangelio, pero no lo puede destruir. Superficialmente y temporalmente puede tener un supuesto éxito, pero no va a tener el éxito que ellos esperaban. Siempre hubo persecución contra los cristianos, contra los que predicaban el evangelio. Por eso dice el 7, que cuando hayan acabado su testimonio, ¿ya? La bestia, cuando los cristianos hayan acabado, o los profetas, de predicar el evangelio, se levantará una bestia y que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, pues, se supone que aquí hay un éxito de la bestia es Satanás. Y los que hacen todo el trabajo de Satanás es el imperio romano, el imperio pagano, ¿ya? Y los judíos que no eran cristianos y que querían ver destruido el cristianismo, porque querían seguir viviendo bajo la antigua ley, imponiendo la antigua ley, ¿ya? Pero hoy había llegado el tiempo del evangelio. Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, lo acabaron. Ahora, el apóstol Pablo y los apóstoles todos predicaron el evangelio y fueron asistidos por Dios, ¿con qué cosa? Con prodigios, con señales, con milagros, ¿ya? ¿Qué es lo que hacían estos milagros? Estos milagros y estos prodigios y estas señales confirmaban que lo que los apóstoles predicaban era palabra de Dios, cosa que no podía hacer Teudas ni podía hacer Judas el Galileo. Y muchos, ¿se acuerdan del caso de Felipe? Perdón, de Simón. De Simón Sí. el mago, ¿se acuerdan o no? Sí, El- mago. Cuando quería comprar el poder que tenían los apóstoles, y Ya, entonces Dios te ya, perdone, le dijo Pedro, algo así. ya, hermano Rogelio, aguántese un poquito, ¿ya? Por favor, aguántese un poquito para que me deje llevar la idea. Entonces, Simón el mago también quiere a comprar. ¿Qué cosa quería comprar con dinero Simón el mago? ¿Se acuerdan? Poder. Ya, el poder del Espíritu de Dios para hacer milagros. Pero eso no se vende, no es con dinero, no es con dinero, ¿ya? No se compra con dinero. Entonces, hay un texto que había citado el hermano Octavio, está en Colosenses 1:23, por favor. Vean conmigo, alguien que no haya leído, ¿ya? La hermana Sí, Betty está por ahí. antes de esa partecita de Colosenses, que acaba de decir, Colosenses 1:23, debo manifestar un poquito que usted estaba hablando. Dice, la bestia logró matar a los dos testigos, pero ya era tarde porque completaron su obra durante su vida, porque fue sembrada la verdad por todas partes. ¡Qué maravilla! Bueno, muy bien. Vamos a leer un poquito en Colosenses, ¿ya? Capítulo 1, versículo 21. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Cuando Cristo muere, curiosamente, contra todo pronóstico, él triunfa. El triunfo de Cristo está en la muerte porque luego resucita y vence la muerte. ¿Y a quién vence? A aquel que tenía el poder de la muerte. ¿Y quién tenía el poder de la muerte? Era Satanás. Entonces lo vence, ¿ya? Ahora bien, el verso 23, si en verdad, dice, permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui
hecho ministro. Entonces el evangelio se predicó en todas partes, ¿ya? Y pareciera que el enemigo había triunfado, pero ya el evangelio estaba esparcido y ya se había llevado. Y el Espíritu, y nuevamente reitero, los apóstoles predicaron con la anuencia, con la aprobación del Espíritu Santo. ¿Y cómo los aprobó? Dándoles el poder para que hicieran milagros, sanaran enfermos, resucitaran muertos, echaran fuera demonios, en fin, todas esas cosas. Y esto maravillaba a la gente, ¿ya? El evangelio había sido predicado. Entonces, nada pudo detener la siembra del evangelio por todas partes. Se dice que la siembra, porque hay un texto ahí en el libro de Gálatas, capítulo, perdón, de Lucas, capítulo, me parece que es el 11:8, me parece que es el 11:8, que dice allí, a ver, dice allí, os digo que aunque no, a ver, no es ese, no es ese, es 8, o 8:11, al revés, es al revés, hermano, disculpe. Capítulo Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, cuando decimos que nada pudo detener la siembra de la palabra de Dios, la siembra de la verdad por todas partes, se usa ese término porque la palabra de Dios es una semilla espiritual para ser sembrada en los corazones de los hombres, ¿ya? Y ahí debe dar el fruto. Cuando hay buenos corazones, entonces va a dar un fruto al 100%. ¿Qué más les puedo decir respecto de eso? Eh, Entonces podemos ver que la bestia tuvo un éxito temporal y, y bueno, eh, parecía que el imperio romano iba a destruir al cristianismo y que el imperio gozaría de esta destrucción, ¿ya? Ya sabemos que la bestia, una es el diablo y la otra es el imperio romano, ¿ya? Ahora, en contra de los testigos se interrumpió el maravilloso trabajo que ellos han comenzado a hacer. Testigos fueron muertos para acumular indignidades, ya, sobre ellos. Y habían muchos cadáveres en la calle, la gente disfrutaba de eso, era como una forma de desprecio a los testigos, a los que predicaban muy bien. Vuelvo al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, cuando dice el verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. 8, dice el verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto de tener, yo he leído varios libros aquí que tengo, pero dice que esto de tener los cadáveres en las plazas ya de la ciudad 33:37. era una forma de desprecio y desdén de parte del incrédulo, pues los incrédulos no permitían una sepultura para ellos, según dice el versículo 9, ¿ya? Entonces, es algo que vamos a ir considerando. Ahora, aquí fíjate que en el versículo 8 dice, la voz que oí, el 8 está ahí, la voz que oí del... no. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿Por qué se llama Sodoma? Hoy día nosotros podemos ver que hay un pecado que está avanzando a paso agigantado en este mundo y que se practicó en Sodoma. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Capítulo 19 del libro de Génesis. O sea, el pecado de la sodomía, de la homosexualidad, ¿ya? Entonces, hoy día uno va por las calles y en todas partes está viendo casos de eso, de gente que está practicando la homosexualidad.
¿Y cómo le llamamos a ese pecado? Un pecado de inmoralidad, ¿ya? Inmoral. Entonces, se citaba aquí en el capítulo 11, verso 8, ¿ya? Y que a esa ciudad, la Roma, se le llamó Sodoma, por un lado. ¿Por qué? Porque había mucha inmoralidad, ¿ya? Y segundo, dice Egipto. ¿Y Egipto por qué? Porque Egipto representaba lo que había pasado con los judíos, con ellos, la esclavitud. También lo había dentro de Roma. Y la Jerusalén, porque es símbolo de la persecución que sufrieron los cristianos. Acuérdense en el capítulo 8 del libro de Hechos, Mateo versículo 1, ¿ya? 35. Por si acaso, versículo 1. A ver, quién, hermano Miguel, ¿puede leer, por favor, capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 1? Dice en 8:1 de Hechos, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bien, hermanito, gracias. Entonces, ¿qué simbolizaba en este caso la Jerusalén donde fue crucificado Cristo? ¿Ya? La persecución. Y Roma estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, por eso se mencionan aquí estos tres lugares que simbolizan el carácter, la naturaleza, ¿ya? De esta gran ciudad del mundo perseguidor en el tiempo en que Juan estaba predicando allí. Sodoma representa la inmoralidad, Egipto la esclavitud, podemos recordarlo del pueblo de Israel, y la esclavitud del pecado en este caso, más que nada, ¿ya? Y Jerusalén, el lugar de la crucifixión y de la persecución que hubo en contra de los cristianos en el primer siglo. Dice que salieron todos los cristianos de allí, de Jerusalén, y quedaron solamente los apóstoles. Bien, ¿qué más puedo decir de eso? El verso 9 dice, y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora, esto de los 3 días y medio, ¿ya? Habla de un tiempo limitado, de un tiempo no exacto, ¿ya? Pero un breve tiempo en que van ¿cómo se llama? Eh, van a estar seguramente estos cadáveres allí, este simbolismo en que se apagará la voz de los profetas, ¿ya? Entonces, la obra de la persecución y la oposición eran muy llamativas, muy notorias, ¿ya? En esa ciudad. Ahora, como dije, 3 días y medio significaba, en un texto dice 1260 días, el otro dice 3 días y medio, el otro dice 3 años y medio, ¿ya? Y la duración de la predicación del versículo 3, la victoria, ¿ya? Es ahí. Entonces vamos a dejar aquí hasta el versículo 9 hoy día, hasta el versículo 9 para terminar, si Dios lo quiere, la próxima semana. Ahora, díganme, les dejo libre por 1 minuto para que digan lo que quieran. Muchas gracias. Yo soy el primero que voy a hablar dentro de lo que acaba de manifestar. Dice que 3 días y medio significa un tiempo indefinido, a la vez breve. Compárese, dice, con la duración de su predicación. Versículo 3, la victoria del diablo sobre el cristiano es solamente aparente, no es verdadera ni duradera.
Es cuanto puedo manifestar, mi hermano Ernesto. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Algo más, hermanitos? Bueno, dejamos hasta ahí por hoy día, porque les cuento algo, me dio hambre. Os quiero comer. Puede, no puede. ¿Ya? No, no solo de pan vive el hombre. Y de carne también. Hermano, ya alimenté el espíritu con esto. Lo alimentamos. Ahora vamos al otro lado. Lo dejo entonces, hermano Jaime o hermano Miguel. Hermano Miguel, Bueno, mi Pues- hermano Néstor, muchísimas gracias, que ha sido bendito. gracias, hermanito. Ahora quiero pedir al hermano Octavio que nos ayude con una oración para luego dar paso a cualquier comentario. Claro que sí. Invito a orar. Oremos. Poderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo, poderoso Padre de tu pueblo escogido de ayer, de hoy y de los que están el día de mañana. Te damos las gracias a ti primero y luego a mi hermano Néstor, que él ha sido el portador de esta gran lección del capítulo 9 de Apocalipsis, desde el 6 hasta el 9. Hemos aprendido bastante de lo que usted manifiesta a través del Espíritu Santo, como dice Jesucristo cuando lo dijo: tú eres el Hijo de Dios. No ha manifestado carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Aquel Espíritu que está en mi hermano Néstor y en nosotros, hemos entendido de parte y parte, tanto el expositor como los receptores. Te pido, mi Dios bendito, yo y todos mis hermanos aquí en la plataforma, que esta siembrita que tú has hecho, que prospere, que no sea solamente para este momento y se nos desvanezca, que guardemos en nuestros corazones, porque somos tus hijos, tus siervos. A ti te pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Queremos nosotros también madurarnos, aprender, para así, como exponen muchos predicadores de otros países y de aquí de mi país, el Ecuador. Yo te pido que des salud y vida. ¿Cuántos años más para así estar deleitándonos de estas lecciones del libro de Apocalipsis a través de tu Hijo Néstor Sánchez, que es nuestro hermano en la fe en Cristo Jesús? Bendice a todos los hermanos también que se han instalado en el Zoom de esta plataforma para estar como hoy, de lunes a sábado. No por obligación, sino es por obediencia, Padre bendito. La obediencia que no nos falte, como tu Hijo amado. Él es el único que hizo perfectamente la obra. Nosotros también estamos llevando la obra. Ayúdanos, Señor, a que esto de la obra de tus hijos al frente del adversario son de todos los días. Nosotros estamos peleando con la verdad de ti, Padre, con la Sagrada Escritura que está sembrado en nuestros corazones para hablar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Cuando vamos en un vehículo, nosotros expresarnos una amistad y de esa amistad sembrar la palabra, porque tú has dado un espíritu de valentía y no de cobardía. Ese espíritu que siempre esté listo y dispuesto a prepararnos como hoy hemos preparado, y de lo que hemos guardado en nuestros corazones también sembrar, porque eso es el mandato de usted de la Gran Comisión. Gracias, Padre amado, por este lindo tiempo que usted ha permitido que nuestro hermano nos siembre en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Dando las gracias también a mi hermano Miguelito, que él se ha compadecido de mí para yo hacer, de expresar el sentimiento, Padre amado, de lo que tanto tiempo que estamos estudiando, preparándonos
para algún momento también, cuando algún hermano no esté dispuesto a tomar también la palabra, que no sea demasiada, quizás al nivel de muchos hermanos, pero siempre demostrar que ya estamos listos con el arma espiritual para así mismo sembrar en algunos hermanos. Esto te lo pido, Padre amado, para mí, para todos mis hermanos, en ese dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues mis Amén, hermanos, hermano. muchísimas gracias. Ahora pues tal vez algún hermano o hermana tiene algo que decir. ¿Alguna pregunta a nuestro hermano Néstor? Por favor, adelante. De mi parte, agradecerle a nuestro hermano Néstor. Agradecerle por siempre estar preocupado y preparando este tema de Apocalipsis 11 que hemos escudriñado a través de otros textos de la palabra de Dios. Y que todo concuerda, todo está bien discernida la palabra de Dios. Entonces, hermanito, agradecerle a usted y de igual desearle muchas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Nada más, hermanito. Bueno, hermano, Gracias. gracias. Bueno, agradecemos la compañía de nuestro hermano Ernesto Sánchez. Tal vez algo que quiera decir, hermano. ¿Yo? Ernest, Sí. Ernest. Ah, Ernest bueno, Sánchez. gracias por agregarme la letra O primero que todo. Y en segundo lugar, aquí salimos edificados todos. Aquí salimos todos con mayor conocimiento y yo sé que no es fácil muchas veces entender un poco el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis uno tiene que, llevar la idea desde el principio para no equivocarse en lo demás. ¿Bien? Y yo creo que los hermanos que saben más acerca de Apocalipsis, en los cuales yo destaco a mi papá, el hermano Néstor, él se ha preparado mucho en su vida para poder enseñar este tema, porque la gente muchas veces lo tergiversa en muchas partes. ¿Ya? A veces piensan que realmente se nos van a aparecer en estos días unos dragones y otras cosas parecidas o semejantes. Entonces, yo alabo mucho a los hermanos que saben acerca de Apocalipsis, porque hasta a mí se me ha hecho difícil también aprender. Así que agradezco que me hayan permitido estar con ustedes en esta hora también. Gracias, hermanos. Bueno, hermano, Gracias, hermanito. para nosotros es un privilegio tenerlos en esta plataforma. Ya veremos qué día nos puede también ayudarnos con algún tema. Encantado, hermano. Ya, mi hermano, gracias. Bueno, ahora tal vez de nuestro hermano Rogelio, parece que tiene algo que decir. Y es por decir, hay tantas cosas de agradecimiento, no solo a Néstor Sánchez, sino a todos ustedes que están muy atentos, que a veces nos equivocamos por agregar algo, pero no lo hacemos con el ánimo de ser mejores o no, sino de que por ahí queda algunas cosas que no las entendemos. Por ejemplo, ahí cuando mata a los dos testigos, ¿no es cierto? Que es como que el demonio creía que ya tenía la batalla ganada, ¿no es cierto? Pero pasó como cuando murió Jesucristo, porque él ya creía que él había ganado todo, y sin embargo, al resucitar al tercer día Jesucristo, vio que tenía vendría a ser la batalla, la guerra perdida. Por eso yo le agradezco al hermano de todo lo que ha estudiado, que le ha puesto el Espíritu Santo o el Señor se lo ha manifestado y él lo estudia y
y verdaderamente nos tiene paciencia, porque a veces somos casi impertinentes también. Gracias. Gracias, hermano Rogelio. Bueno, a propósito de los dos testigos,